estimados televidentes de este tu programa, Nuestra Fe Católica. Estamos aquí nuevamente reunidos en la presencia de Dios para meditar sobre lo que el Señor nos tiene preparado para esta semana. Mi hermano, queremos pedirle disculpas por empezar el programa tan tarde, pero aquí estamos sirviéndole al Señor. Vamos a iniciar haciendo una oración, pidiendo al Espíritu Santo que sea Él que vaya dirigiendo esta actividad. Queremos pedirle al Espíritu Santo que no seamos nosotros por nuestra propia voluntad hablando, sino que sea Dios el que se vaya manifestando en nosotros. Como dice 1 Corintios capítulo 3, que nuestra sabiduría humana sea echada atrás y que venga solamente la sabiduría divina. Entonces lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y renovarás la faz de la tierra y todo será creado. Espíritu Santo, que iluminaste a los apóstoles para seguir en el sendero, en el camino del mensaje, del anuncio del Evangelio, te queremos pedir, Espíritu Santo, que también ilumine nuestra mente para poder anunciar este mensaje, para poder anunciar a todos que Jesucristo ha resucitado, que Jesucristo es el Señor y que ese Señor resucitado instauró a esta iglesia. Que el Señor Jesucristo te envía a ti, Espíritu Divino, para bendecir a nuestra iglesia en Pentecostés. Y que esta iglesia, gracias a tu anuncio, gracias a tu mensaje, gracias a tu guía, Santo Espíritu, ha podido permanecer durante 2000 años. Jesucristo lo ha manifestado, los poderes del infierno no prevalecerán sobre esta iglesia. Te queremos pedir, Espíritu Santo, que tú mantengas la unidad de nuestra iglesia. A todos aquellos hermanos que se han separado de la iglesia, se han separado de la verdad, engañados por falsas doctrinas, sin entender que el Evangelio es uno, que no son muchos evangelios, sino que solamente es uno, pero ellos no lo han logrado comprender y se fueron engañados, Espíritu Santo. Te queremos pedir que ayudes a la iglesia a mantenerse en unidad, a regresar a la unidad que tú tanto anhelas. Espíritu Divino, acrecenta en nosotros ese corazón dócil, ese corazón cercano, ese corazón amoroso, para podernos unir a nuestros hermanos y para poder reconocer en nuestros defectos, en nuestras dificultades, tu obra, tu gracia obrando. Te queremos pedir, Espíritu Santo, por cada hogar que está viendo este mensaje, por cada hogar que está pendiente de este programa, por cada hogar que tiene encendido en este momento el televisor, o por cada familia, Señor, que a través de la computadora, a través de YouTube, está viendo este programa. Te queremos pedir tu bendición, Señor, y tu santa voluntad obrando en su vida. Toma su vida, mi Dios, toma esos hogares, toma esas casas, Señor, y llena completamente ese hogar de tu presencia. Te lo pedimos a ti, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos acá reunidos para seguir meditando sobre el Santo Evangelio que se ha revelado a la iglesia. Mi hermano, la semana pasada estuvimos meditando sobre María, Madre de Dios, y estuvimos viendo cómo el Evangelio decreta a la misma Virgen María como la Madre del Señor, como la Madre de Dios. La semana pasada entendimos que el Señor, Kyrios en griego, se escribe como Adonai en hebreo, y ese Adonai significa Dios mismo. Y vimos cómo en el Evangelio según San Lucas, cuando María llega de la prima Isabel, y la prima Isabel decreta: ¿qué soy yo para que venga la madre de mi Señor a este hogar? Para que venga la madre de mi Señor a visitarme. Entendíamos nosotros que la madre de mi Señor era la madre de mi Dios. Señor en mayúscula, nombre personal de Dios, Adonai, el Adonai de los ejércitos, el gran Señor. Y quien llegaba a esa casa era María, la madre de él. Vimos que la madre de Dios, que la Biblia misma decreta a María como madre de Dios. El tema de hoy vamos a hablar de un dogma, otro dogma mariano, porque son los dogmas marianos los que son más atacados. De por sí, hermano, te explico que dogma no significa un invento de la iglesia. Dogma significa una verdad de fe que tiene que ser creída, y el que no la cree no es cristiano. Eso es un dogma. Un dogma es el creo en un Dios Padre Todopoderoso, que Dios creó todo. Eso es un dogma de fe. Que Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios es un dogma de fe. Aquellos que no creen que Jesucristo es Dios, sencillamente no son cristianos. Y eso significa dogma. En otras iglesias se nos atacan los dogmas porque creen que son inventos de la iglesia. Las otras denominaciones creen que la palabra dogma significa un invento de la tradición.
No, mi hermano, la palabra dogma significa verdad de fe que tiene que ser creída. El que no cree eso no es cristiano. Así de sencillo. Por ejemplo, mi hermano, y haciendo un ejemplo sencillo para que me entienda, hay personas que les gusta el deporte, que les gusta el fútbol, unos se identifican con un equipo, otros se identifican con otro. Hay personas que usan una camiseta de un equipo y cada vez que ese equipo gana, ellos celebran. Entonces ellos se identifican con ese equipo. Esta persona, por poner un ejemplo, Barcelona, Real Madrid, una persona que dice ser Barcelona y le gusta cuando el Real Madrid ganó, entonces esa persona realmente, en el sentido deportivo, él no es barcelonista. Y en el sentido deportivo lo entendemos, sencillamente porque no creen los ideales de ese partido, de ese equipo, de ese deporte. Entonces, en el sentido de la iglesia, en el sentido espiritual, que si tú no crees que Jesús es Dios, tú no eres católico, tú no eres cristiano, y eso significa un dogma. Si tú no crees que María fue madre de Dios, es madre de Dios, tú no eres cristiano, así de sencillo. Si tú no crees que María fue siempre virgen, algo que ya vimos en unos temas anteriores, el dogma de la virginidad perpetua a María, si tú no crees eso, sencillamente tú no eres cristiano. Tú no eres cristiano, tú no tienes la verdad revelada en la Biblia. Entonces eso significa dogma. La palabra dogma no es un invento de la iglesia. Y el dogma que vamos a analizar hoy es la asunción de María. María llevada en cuerpo y alma. Específicamente dice el dogma: la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen en María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Específicamente eso es lo que dice el dogma. Y es lo que nosotros estamos llamados a creer. Un hermano separado nos dirá: mi hermano, ¿eso dónde dice la Biblia? ¿En qué parte de la Biblia dice que María fue asunta en cuerpo y alma al cielo? Pues sencillamente, específicamente no lo dice. Y yo te voy a ser sincero, específicamente así no lo dice. Pero tenemos muchos detalles de la palabra de Dios que nos llegan a afirmar esa verdad. No es que la iglesia de repente se quiso negar lo que dice la Biblia y se inventó algo. La palabra de Dios debe leerse como un todo, como algo completo, no algo como versos aislados. Entonces la iglesia no puede decretar algo como un dogma de fe donde solamente encontremos un verso o algo que medio lo insinúa. La iglesia necesita leer en la palabra de Dios toda una verdad, y esa verdad nos lleva a decretar el dogma. Como dice 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17 dice: toda escritura es inspirada y útil para enseñar, argumentar, encaminar e instruir en la justicia, con el cual el hombre de Dios estará formado y capacitado para toda clase de obras buenas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Toda escritura. Entonces la Biblia es un todo, no es algo aparte, no es algo aislado. La Biblia es un todo, y este todo nos capacita a nosotros para enseñar, para instruir. Pero no es la base de la verdad. Lo que te quiero decir un poquito, te puede sonar un poquito duro, pero la Biblia no es la base de la verdad. La base de la verdad está en la iglesia, que lee la Biblia y la entiende. La iglesia es la que tiene la verdad, al leer la Biblia la entiende, pero no es la Biblia el documento que tiene la verdad. Y la misma Biblia lo viene a decir en 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. Por si me retraso, para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este verso estamos viendo a San Pablo diciéndole a Timoteo: mira, por si acaso yo me retraso, te mando esta carta para que sepas cómo comportarte en la iglesia, que es la base, la columna y la base de la verdad. Dice nuevamente: por si me retraso, para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. Entonces, al decir columna, son los que está sosteniendo el edificio de la verdad. ¿Qué sostiene el edificio de la verdad? Es la iglesia. No es la Biblia aislada, es la iglesia leyendo esta Biblia. Sin la iglesia, que es la base y los cimientos, la columna de la verdad se cae, se desploma por sí misma. Entonces la iglesia, entendiendo esto, San Pedro lo vuelve a repetir en 2 de Pedro capítulo 1, verso 20 al 21. No es solamente idea de San Pablo, sino que Pedro también nos dice esto. En la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21. Pero deben saber ante todo que nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura, porque la profecía nunca sucedió por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nadie puede interpretar la Biblia por sí solo, necesitamos la iglesia
es la columna y cimiento de esa Biblia, de esa verdad que la Biblia nos revela. Y hacia esto nosotros vamos para entender lo que nos dice el Evangelio y entender lo que nos dice el dogma de la asunción de la Virgen María al cielo. Dice Lucas capítulo 10, verso 16, quien los escucha a ustedes, a mí me escucha. Quien los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a quien me ha enviado. Entonces, el que rechaza lo que dice la iglesia, rechaza al mismo Jesucristo. Pero mi hermano, de por sí te voy a decir que la iglesia no erra, no se equivoca al decirte que María fue asunta al cielo. Vamos a iniciar diciéndote que la palabra asunción no es igual a la palabra ascensión. El único que ascendió a los cielos fue Jesucristo. Ascensión significa yo voy a ascender por mi propia cuenta, por mi propio poder. Jesucristo ascendió a los cielos por su propia cuenta, por su propio poder. La palabra asunción significa fue llevada al cielo, fue elevada al cielo. No voló, para ponerlo un poquito más gráfico, no es que vuela, no es que se eleva por sí mismo, por su poder, por su fuerza, sino que María fue elevada por Dios mismo, llevada al lugar santo, al cielo donde habita Dios y habitaremos nosotros una vez que nos encontremos con Él en el paraíso. Una pregunta le quiero decir, ¿las personas pueden ser asuntas al cielo? O sea, se pueden ser llevadas en cuerpo completo al cielo. Ha sucedido solamente con Jesucristo, me pueden decir algunos que Jesucristo ascendió por sí mismo con todo y cuerpo. Con todo y cuerpo Jesús asciende al cielo. Pero ha pasado antes. Han habido otras personas que fueron asuntas al cielo por sí mismos. Miremos lo que dice Génesis, capítulo 5, verso 24. En Génesis capítulo 5, verso 24, encontramos la primera persona asunta al cielo en cuerpo y alma. Estamos hablando del caso de Enoc. Dice, verso 24, Enoc trató con Dios y después desapareció porque Dios se lo llevó. Palabra de Dios. Dios se ha llevado a Enoc, dice la Biblia, desapareció, no lo volvimos a ver porque Dios se lo llevó. ¿Qué ha pasado con este Enoc? ¿A dónde fue? ¿Cómo se lo llevó Dios? Dios se lo lleva al cielo. Miremos lo que dice el libro de Hebreos sobre Enoc. Hebreos capítulo 11, verso del 5 al 6. En Hebreos capítulo 11, verso del 5 al 6, nos viene a narrar el apóstol, el escritor de Hebreos, por qué fue asunto al cielo Enoc, por qué fue llevado al cielo. 11 del 5 al 6. Por la fe, Enoc fue trasladado sin pasar por la muerte, y no lo encontraron porque Dios se lo había llevado, y recibió testimonio que antes de su traslado había agradado a Dios. Sin fe es imposible agradarle. Quien se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Entonces, por la fe fue trasladado Enoc al cielo. Viene a declarar el apóstol, escritor de Hebreos. Por la fe, Enoc fue llevado al cielo, el cuerpo y alma. Tenemos el primer personaje llevado al cielo, el primer personaje que es elevado a las alturas, es llevado al lugar santo donde habita Dios, a habitar completamente con Él. ¿Cómo es ese Enoc? La Biblia no nos da más detalle de lo que dice Hebreos. La Biblia solamente nos narra que fue llevado al cielo por su fe y porque agradaba a Dios, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y este Enoc habrá tenido una fe enorme para agradar a Dios, habrá hecho algo maravilloso o sencillamente agradó a Dios por el amor que le sentía, por cómo él amaba a Dios. Enoc no fue el único llevado al cielo. Otra persona llevada al cielo es el profeta Elías. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versos del 11 al 12, nos narra cómo fue Elías trasladado al cielo. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 11 y 12. Mientras ellos seguían conversando por el camino, los separó un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en el torbellino. Eliseo lo miraba y gritaba: Padre mío, carro de Israel y su caballería, y no lo vio más. Entonces agarró su túnica y la rasgó en dos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este Elías fue trasladado al cielo. Mira, hermano, si usted lee el primer libro de Reyes, vamos a encontrar a un Elías, un profeta grande, un profeta prodigioso, un profeta firme en su palabra y en acciones, un profeta grande y agradable ante los ojos de Dios. Este profeta tenía un amor tan grande a Dios que obraba milagros por sí mismo. Mira qué grandes son los milagros que tenía este profeta Elías. Mira qué grande era la obra que
realizaba este profeta Elías. Entonces nosotros, así mismo como el profeta Elías, entendemos que María fue asunta al cielo. Estamos dando un prefacio para entender la realidad posterior. Elías y Enoc fueron asuntos al cielo, fueron llevados al cielo, pero a causa de qué? ¿Qué es lo que fue llevado al cielo? ¿Por qué fueron llevados al cielo? Dice el libro de Génesis capítulo 5, verso 22, Enoc anduvo con Dios. Por eso Enoc fue llevado al cielo. Ya lo leímos en Hebreos 11 del 5 al 6, porque Enoc tenía una fe grande y por eso fue llevado al cielo. Estas personas fueron llevadas al cielo por la fe que tenían. Mira, la vida de Elías es preciosa, es una vida de fe, una persona perseguida a causa de ser el único profeta de Dios que se declaraba en contra de los Baales. Fue perseguido por el rey, por el mismo rey, por su misma gente. Fue alimentado, dice la Biblia, por un cuervo. Fue alimentado día y noche por un cuervo. Mira qué enorme era la fe de este hombre. Este hombre resucita a un hijo de una viuda. Él llega y la resucita, con solamente pedirle al Señor esa resurrección. Tenía una persona de fe, una persona de obras, y que además una persona perseguida y que aceptó esa persecución. Aceptó ese llamado a ser misionero, a ser discípulo, a ser enviado del Señor. Una pregunta: ¿es este caso de María? ¿Será María algo similar a Enoc y Elías? ¿O María fue algo mucho mayor? ¿Es este el caso de María o María fue mucho mayor a Enoc y a Elías? Hagámonos esta pregunta, mis hermanos. Preguntémonos nosotros mismos: ¿María fue igual que Enoc o fue mucho mayor María que Enoc? ¿María fue más que Elías, igual que Elías, o fue mayor que Elías? ¿La fe de María es comparada con la fe de Elías o es superior? Veamos lo que la misma Biblia nos ilumine a nosotros, que la misma Biblia sea la que hable por nosotros. Y vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 1, verso 28. Lucas 1:28 dice: entró el ángel donde estaba ella y le dijo: alégrate, llena de gracias, el Señor está contigo. Palabra de Dios, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos cosas. Ya analizamos lo que significa llena de gracia. Gracia plena, una gracia completa. La gracia es lo que te santifica, es lo que te da la santidad. Y el ángel le dice: voy a estar llena de esa santidad, María. Voy a estar llena de gracia. Pero vamos, eso ya lo analizamos anteriormente. Ahora lo que yo quiero que analicemos es la segunda parte. El Señor está contigo. Eso es lo que le dice. El Señor está contigo. Regresemos a Génesis capítulo 5, verso 22. Enoc andaba con Dios. Anduvo con Dios. Enoc anduvo con Dios. Por eso fue llevado al cielo. Pero el Señor le dice a través del ángel a María: el Señor está contigo. O sea, María no anda con Dios, está con Dios. Mira que esto es más grande que andar con Dios. Enoc anduvo con Dios, pero María no anda con Dios. María está con Dios. Y este saludo del ángel para nosotros es un gran mensaje. Es algo grandioso, es algo significativo para entender por qué nosotros comprendemos que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Porque sencillamente esa asunción de María es a causa de esa fe. Y esa fe de andar con Dios. No solamente andar, estar con Dios. Otra parte: María acata completamente la voluntad de Dios. Elías es asunto al cielo por su fe, porque tenía fe. Pero María no solamente tenía fe, sino que acató y cumplió completamente la voluntad de Dios. Mira lo que dice la voluntad de Dios, Lucas capítulo 1, verso 30. No temas, María, que gozas del favor de Dios. Concebirás y darás a luz a un hijo a quien llamará Jesús. Será grande, llevará el título del Hijo Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. María, le están diciendo: María, vas a ser la madre del Dios Altísimo. Vas a ser la madre de Emmanuel. Eso es un gran compromiso para ti. Esa es la voluntad de Dios, pero es un gran compromiso para ti. Recuerda, María sabía muy bien esto. Muchos hermanos separados no lo saben, pero María sabía que nada podía tocar a Dios. Alguien que entrara al lugar santísimo impuro moría fulminado. No es solamente la cuestión de que salía embarazada y que podría morir apedrada, sino que también espiritualmente María sabía que estar en gracia, estar con Dios, era recibir a Dios en su vientre, era un gran compromiso para ella. Comprendía que ella tenía que estar completamente en gracia, porque si ella no estaba en gracia, ella iba a morir fulminada por el rayo de
a como pasaba en el libro de Reyes, cuando alguien tocaba el arca de la alianza y no era alguien puro, esa persona moría fulminada. María lo entiende, pero María llega a acatar y llega a aceptar esa obra y eso que le manda. Y lo leemos en el versículo 38. María responde: yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tú has dicho. Y el ángel la dejó y se fue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. María tiene una fe que viene a orar, viene a actuar, viene a realizar ese prodigio que Dios le está pidiendo. Vas a dar a luz a tu hijo, ese hijo va a ser el Hijo del Altísimo. Va a ser Dios mismo que va a tocar tu vientre, va a tomar sangre de tu vientre, carne de tu vientre y van a ser de ti. Quedémonos con eso, mi hermano, y vamos a seguir meditando sobre María, asunta al cielo. Estamos meditando la comparación entre María, Enoc y Elías. Estamos haciendo esa comparación para comprender por qué nosotros entendemos y creemos que María está asunta al cielo. Vamos a tener unos cantos, mi hermano, pero vamos a seguir en este tu programa, Nuestra Fe Católica.